Vamos a comenzar con la plenaria de métodos de estudio. Me presento, soy Rodrigo Mendoza, estudiante de quinto año de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Simón. Ya, ¿qué vamos a ver primero? Bueno, la primera cuestión, ¿no? ¿Por qué estudiar muchas horas no garantiza buenos resultados? Pasa mucho que, digamos, cuando los estudiantes estudian muchas horas, pero no logran conseguir el promedio que quieren o no logran aprobar el examen, justamente es porque no tienen un estudio efectivo, es más un estudio prolongado. ¿Y esto a qué se debe? Pasa que cuando nosotros vamos empezando a estudiar, primero, obviamente, comenzamos sin muchas ganas, comenzamos eh, sin mucho ánimo, pero obviamente mientras más vamos leyendo, adentrándonos en el tema, alcanzamos un pico máximo de atención. Y al llegar al pico máximo de atención, ahí estamos teniendo un mayor rendimiento. Pero obviamente a este pico, después de un cierto tiempo, empieza a disminuir, empieza a haber una saturación cognitiva. ¿Y qué es lo importante de eso? Es que el cerebro no es una máquina que va a funcionar muchas horas, no es una máquina que va a funcionar infinitamente. Es por eso que un estudiante debe priorizar más la calidad sobre la cantidad, debe priorizar más enfocarse en qué temas son más importantes, peor en medicina, digamos. En medicina la verdad, cada temario de cada parcial que se da no bajan de los 35 temas, entonces es demasiado contenido y la verdad como que tratar de leer todo el tema a detalle y sobreextenderse no funciona muy bien porque es demasiado. Entonces, la importancia de esto es que tenemos que aprender a dar enfoque al tema más importante, a lo que preguntan más los doctores, qué temas les gusta más a los doctores, qué es lo que más preguntan, qué es lo que quieren que sepa, qué es lo que más dominan. Entonces, eso es lo que tiene que hacerse, ser más estratégico. Igual el descanso es muy importante en esto, porque si no, el cerebro no genera conexiones neuronales, ¿ya? Ahora, yo en su momento tenía mi docente de medicina psicológica, que es un psiquiatra, muy buen psiquiatra, que hacía énfasis en el hecho de que no hay que enfocarse tanto en el árbol, sino en el bosque. Y en base a ello es como que un estudiante no debe quedarse tan encerrado en un solo capítulo, que es el error que cometen muchos, incluso especialmente los del curso básico, que es como que se quedan en el capítulo uno o se quedan extendiéndose sobre un determinado tema, alguna palabra que no entienden. Y en sí también está bien, la comprensión tiene que hacerse, pero también hay que recordar que también hay otros capítulos, hay otros temas, hay muchas cosas más que verse, sobre todo en la medicina que es tan extensa, ¿ya? Errores comunes que tienen los estudiantes es subrayar sin procesar. No soy enemigo de subrayar, la verdad. En su momento, cuando yo estaba iniciando el curso básico, lo hacía en el primer parcial. Yo me acuerdo, en el primer parcial yo tenía mi libro muy subrayado y bueno, por algo se empieza, ¿no? Pero el problema está en que cuando uno subraya, tiene que volver a consultar el libro, tiene que volver a abrirlo. Y obviamente al cerebro eso le da pereza, porque es como que vea el libro de nuevo y hay que abrirlo, y hay que volver a releer lo que supuestamente ha subrayado. Y eso es como que más leer pasivamente y releer, releer, e incluso a veces algunos no generan una comprensión real, solo ven lo que está subrayado y dicen, ah, bueno, ya he estudiado, ¿no? Y se confían. Para solucionar este error o este problema, yo les recomiendo mucho lo que es el Active Recall, que es una técnica de estudio que consiste en forzar a recordar cómo se aplica, digamos.
Eh, Uno termina de leer su tema, cierra el libro, cierra los apuntes y empieza a escribir un resumen sin mirar los libros ni los apuntes. Y al hacer eso es como que vas a forzar sí o sí a que tu memoria trabaje y vas a reforzar mucho las conexiones neuronales más que al estar releyendo y releyendo, ¿no? Entonces, con esta técnica no se trata de leer 5 veces o de releer 5 veces, sino es intentar recordar 5 veces. Así las conexiones neuronales se fortalecen mucho más. Otro error que se comete también es estudiar sin planificación, estudiar a última hora. Todos lo han hecho, todos han pasado por ello. Yo lo he pasado, mis compañeros lo han pasado y es porque también hay mucho temario de las distintas materias y la improvisación es constante. Y hay personas, digamos, de la carrera que sí se ponen muy ansiosas antes del examen. Por el nerviosismo también se están equivocando en las respuestas del examen. Para esto, yo les recomiendo estudiar poco, pero diario, ser constantes. Por ejemplo, hablando un poco sobre economía, hay un concepto que se usa mucho, que es el efecto compuesto, que es como que, por ejemplo, en los ahorros, cuando uno va ahorrando de poco a poco, por decir un 20% de lo que recibe de pago o de recreo y lo ahorra por un año, entonces es como que al principio parece muy poco, pero a la larga se hace mucho, es como que se hace algo inmenso. Y un ejemplo de esto en el estudio es, aquí tenemos un estudiante A, un estudiante B. Por ejemplo, el estudiante B, que es lo que mayor frecuentemente es lo que está pasando, digamos, en la carrera, es como que muchos empezamos a estudiar, digamos, 5 días antes del examen, ¿no? Y estudiamos a todo dar, digamos, estudiamos a todo dar las 7 horas diarias, leemos todo, tratamos de alcanzar a todo el temario. Y pónganse que, digamos, de esas 7 horas se hacen 35 horas estudiadas en total para tu examen. Pero en el ejemplo del estudiante A, em, por decir, estudia 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde y 20 minutos en la noche, en el día se hace 1 hora. Y semanalmente, si ha sido constante, 7 horas semanales. Y con decir que esto se está preparando con antelación a un examen, un parcial donde ya le han botado el temario, sabe que tiene que prepararse con 2, 3 meses, entonces se hace un total de 70 horas solo estudiando 20 minutos en la mañana, en la tarde y en la noche, que es el doble de lo que ha estudiado el estudiante B. Y no solo eso, tiene la gran ventaja de que tiene más conexiones neuronales, se ha logrado fijar. El estudiante B ha tenido que hacer más un estudio bulímico, digamos, ha tenido que tanta información procesar, procesar. Llega el examen, ya está bien, algunos les va bien, les funciona, les sacan buena nota estudiando última hora, pero es como que después del examen ya no recuerdan nada, es como si hubieran vomitado toda la información y ahí quedó. En cambio, el estudiante A es como que tiene más conexiones neuronales y luego en la práctica o en la clínica médica puede desenvolverse mucho mejor porque recuerda más cosas. Otro error también es releer en vez de practicar y ver si comprendiste en realidad. Cuando eso sucede, te da una falsa sensación de dominio. Es como que, por ejemplo, en el subrayado, has subrayado todo el libro y siente que ha avanzado y te da una falsa sensación de dominio, pero en realidad tal vez solo lo has aprendido de memoria, porque es fácil cuando uno recién ha leído el libro y viene un amigo y te pregunta, oye, ¿qué es esto? Y tú le dices, ah, sí, no, es esto. Le explicas y sientes que has entendido, pero no se fortalece tanto la memoria a largo plazo. Una solución para ver si han comprendido realmente un tema, y se los recomiendo, es que
digamos, en ChatGPT pongan un prompt donde les dé ejercicios o preguntas tipo test del tema, digamos. Por ejemplo, endocarditis, podrían pedirle que les den preguntas de tipo test desde niveles fácil, intermedio y difícil. Y si tú realmente puedes contestar todas estas preguntas bien, entonces puedes decir que sí dominas, o sea, comprendes el tema, lo comprendes bien. Ahora, hay algo interesante respecto a las personalidades y al estudio, porque mucho influye. Por ejemplo, hay estilos de personalidad o estructuras, según Theodore Millon, por ejemplo, el obsesivo compulsivo, el compulsivo, que es lo que generalmente más entra a la carrera de medicina. La carrera de medicina es una carrera muy exigente y generalmente estas estructuras de personalidad son muy perfeccionistas, son muy exigentes consigo mismos, son muy duros, son muy autocríticos y es como que quieren estudiar perfecto, todo ordenado y avanzan, pero avanzan lento y son personas muy limpias, muy ordenadas en todo aspecto. Y es lo que más suele entrar a la carrera, pero a veces cuando ya la personalidad, digamos, sí es demasiado compulsiva, es como que el perfeccionismo hace que avancen demasiado lento y no llegan a terminar el temario de un parcial o dudan mucho, digamos, en su examen o están por no haber sacado la nota que querían, se están autocriticando demasiado y eso depende mucho de la personalidad que tiene la persona. Pero en general, independientemente de que uno tenga una personalidad, por decir, histriónica, una personalidad narcisista, dependiente, eh, lo ideal sería ser adaptativo, es decir, conocerse un poco más, ajustarlo y ver en qué mejorar, en qué aspecto mejorar en base a su personalidad, ¿no? Ahora, también hay hábitos que marcan la diferencia. Siempre es muy importante a la hora de estudiar eliminar distracciones, tratar de mantener el celular afuera del rango de vista o incluso si es preferible mejor fuera de la habitación. Y en lo personal hasta diría sin aparatos electrónicos, digamos, porque uno puede querer escuchar música y una cosa lleva a otra, ¿no? Y después también otro muy importante que yo me acuerdo que yo usaba en primer año era tener una rutina fija. Es decir, eh, si ustedes deciden estudiar 8 de la noche todos los días, que sea 8 de la noche, que sea como cepillarse los dientes, levantarse a la misma hora, o sea, que sea como un hábito. Y sí ayuda mucho, porque si realmente, aunque solo estudiaran una hora, pero diario, diario, con un horario fijo, les ayudaría mucho, porque a largo plazo sí hace demasiado. También de preferencia que el espacio sea adecuado, ¿no? En esta parte también me acuerdo que mi docente decía mucho que al final el ambiente sí afecta bastante y es algo por lo que también él siendo psiquiatra buscaba que su consultorio fuera un ambiente relajado, un ambiente, porque al final sí afecta al final. Después, bueno, basado en que últimamente hay más investigaciones y estudios de que debido al tema de las redes sociales es como que la atención en la actualidad está un poco más diluida, como que está un poco más baja y por eso yo les recomiendo una técnica en bloques de 20 minutos. Incluso, incluso hasta podría decirse que pónganse a estudiar 10 minutos, 5 minutos y es como que el cerebro no lo ve tan difícil, empieza y pueden quedarse más tiempo porque se empieza a concentrar, es alcanzar el pico de atención. ¿Cómo aplicarlo correctamente? Tienen que establecerse objetivos claros. Por decir, por ejemplo,
yo quiero estudiar endocarditis, dominarlo bien, entonces eso es a lo que voy a estudiar mis 20 minutos o mis 10 minutos, lo que quiera. Obviamente sin el celular y de preferencia, si es posible, con un cronómetro visible, porque no se puede mejorar si no estás midiendo el tiempo. Otro tema muy importante son los principios de la memoria. Si ustedes aplican estos tres principios, fácilmente pueden recordar cualquier cosa y muy a largo plazo, pero obviamente también aplicarlo es agotador porque, por ejemplo, el primer principio requiere repetición espaciada. Ya muchos ya deben conocer lo que es la repetición espaciada, que es estudiar a los 3 días, a los 7 días en lo mismo, a los 14 días, al mes, y es como que tienes que volver a repetir, ¿no? Pero obviamente en medicina, como el temario es tan extenso, no te da el tiempo. Entonces, yo en lo personal recomendaría usarlo en temas principales, en temas que tú no te puedes olvidar en la práctica médica, porque es algo que vas a necesitar, ¿no? Entonces, es interesante que si lo aplicas puedes recordar muy bien, pero obviamente también requiere su trabajo. Después, otro principio es la asociación. ¿Por qué la asociación es tan importante? Porque nos ayuda a conectar ideas nuevas con ideas que ya conoces en tu mente, ya ideas ya existentes. Entonces es como que facilita más, o sea, es como que facilita la conexión neuronal. Y después, el tercer principio sería la recuperación activa, que es de lo que les hablaba del ejemplo de, en vez de subrayar, mejor empezar a explicar el tema uno solo en una hoja o explicarle a alguien más, porque si estás forzando a que tu memoria recuerde y extraiga y trate de usar más las conexiones neuronales y que éstas se fortalezcan. Luego, siempre planificar. Un método de planificación simple es pónganse una lista de tareas, 3 tareas clave. Si necesitan, por decir, dominar 3 patologías, ya se establecen las 3 patologías, estudian en bloques definidos, puede ser mañana, tarde y noche, y de preferencia a la noche es que puedan evaluar si han cumplido lo que se han propuesto, hacer una evaluación nocturna antes de ir para ver cómo está el estudio, ¿ya? Entonces, aquí también hay otro tema que es estudiar para probar, o sea, y pasa mucho, pasa muy frecuentemente que los estudiantes siempre es como que se estudia días antes del examen. Y no digo que está mal, como les decía, hay compañeros a los que estudian literalmente 10, unas horas antes y no les va mal, les van bien. Pero lo único malo de eso es que eh, es una memoria temporal, es un estudio bulímico donde tú, claro, vas a tratar de meterte toda la información que puedas, pero al final terminando el examen es como que lo vas a vomitar, lo vas a soltar y ya nunca más lo vas a volver a ver, entonces no has aprendido nada realmente. En cambio, es mejor estudiar para aprender, digamos, con tiempo, poder dominar los temas que se aplican en la vida médica, las patologías más frecuentes que vienen de los pacientes y tener una buena comprensión de eso, la aplicación práctica, así para tener una mejor retención a largo plazo y es como que en tu práctica médica ya tú te vas a poder defender mucho mejor. También hay algo interesante, hay un papel en el error. El equivocarse no es malo, de hecho el equivocarse es mucho mejor que si tú aciertas. Y eso es porque equivocándote aprendes más, equivocarse fortalece la memoria. El hecho que tú te hayas equivocado y digamos, te corrijan, hace que tú no quieras volver a cometer el error y tu cerebro es como que genera una conexión neuronal muy fuerte. Entonces, de preferencia es no tener miedo a equivocarse. Equivocarse, sí, los doctores llegan a ser duros, llegan a ser
muy criticones, incluso no quieren ni que respondas, pero es mejor equivocarse de estudiante a que estar equivocándose más adelante, ¿no? Ahora, respecto a la dificultad con la que deben estudiar, ¿cómo debe ser? El estudiar debe sentirse retador, porque lo fácil se olvida rápido. Más bien el esfuerzo correcto crea memoria fuerte. Por ejemplo, no es lo mismo, digamos, que yo al estudiar te pregunte el concepto básico, te pregunte, por decir, ¿no? Te pregunte qué es el polígono de Wills o no sé qué patología es esta, y solo más básico, la definición o lo más general. Entonces, es muy fácil y eso obviamente no genera una memoria muy fuerte respecto a muchas otras cosas. En cambio, si digamos tú hicieras un test donde más te obligan a razonar que a recordar, digamos, donde te ponen preguntas tipo test que son más de razonamiento, no es tanto copiado del libro, el concepto, los valores, que por decir la fisiopatología básica. Entonces, de estudiar debe ser un retador. Es lo mejor para el estudio. Y después, otro tema interesante es cómo estudiar para materias teóricas. No es lo mismo estudiar para materias teóricas ni para materias prácticas. Y eso es porque las teóricas obviamente requieren mucho tiempo de estudio, tienen muchos temas. Entonces aquí la prioridad es comprender y siempre priorizar la comprensión, porque comprendiendo es como que puedes razonar, lo que puedes razonar hoy lo puedes razonar mañana y siempre. Entonces eso es lo mejor, relacionar conceptos, usar analogías. Yo en lo personal recomiendo ver exámenes pasados primero y dominar los temas más preguntados, dominar lo que más les gusta a los docentes, digamos. Ahora, obviamente, hay exámenes que casi nunca se repiten, digamos, es como que en vano, pero al menos hay mucha más probabilidad de que un docente te vuelva a preguntar algo, porque es un conocimiento que ellos piensan que sí o sí tienes que saber. Entonces, es mejor primero ir al examen y en base al examen tú ya con tu tiempo limitado, que tu cerebro tiene una capacidad limitada también en el día, no es que sea infinito, vas a saber qué priorizar, ¿ya? Ahora, para las materias prácticas, en las materias prácticas, en lo personal, creo que es más importante averiguar lo que siempre le gusta al doctor, qué es el tema que más le gusta, el tema que más domina, lo que siempre pregunta, lo que quiere que sepas, resolver casos clínicos y aprender viendo qué es lo más frecuente en la consulta. Entonces, es así como que es mejor estudiar así en la materia práctica. No tanto estudiar del libro para que luego vayas a la práctica en el hospital y el doctor te esté preguntando otra cosa, que obviamente está bien que leas el libro, pero no estaba ahí y lastimosamente el doctor te pregunta algo que él quiere que sepas, algo que domines. ¿Ya? Ahora, señales de que estás estudiando bien, que es algo muy bueno. Fíjate si tú puedes recordar sin mirar apuntes. Si puedes recordar sin mirar apuntes, puedes explicar con tus palabras. Y aquí viene un tip muy importante, que es que si tú antes de un examen no tienes tanta ansiedad, es porque sí has estudiado. Y pasa. Yo estoy seguro de que alguna vez les ha debido pasar de que alguna vez tienen evaluación con un docente de práctica que les ha dicho van a estudiar, les voy a preguntar de esto, de aquello. Y es como que si tú realmente estás yendo sin saber nada, es como que te sientes bien nervioso. Tienes miedo hasta que te pregunte, hasta de que te miren en realidad. Pero si tú realmente vas al hospital y no vas tan preocupado, entonces es una buena señal de que estás estudiando bien. Entonces, eso es importante. Fíjate cómo vas al hospital, fíjate cómo estás antes de un examen.
porque esos también son señales, ¿ya? También hay otras señales de estudio inefectivo, de señales de que no estás estudiando bien. Fíjate, por ejemplo, si relees muchas veces, sientes que sabes que fallas, o sea, es como que siempre dices: "Ah, está en la punta de mi lengua", ¿no? Pero al final no sale la respuesta, no lo logras recordar, entonces no es un estudio efectivo. Entonces ahí tú tienes que hacer conciencia y tienes que irte a ponerte a estudiar porque esa es una señal. También otra señal es necesitar estudiar a último momento y eso no es bueno porque al final estás haciendo estudio bulímico, ¿ya? Ahora, conclusiones finales. Estudiar siempre, siempre es método, es más método que esfuerzo. Y al final la constancia es mucho mayor que la motivación. La motivación no tienes que esperar uno a que tener motivación, más bien la motivación viene después de que tú estás haciendo. Entonces, eso es lo más importante, menos horas y más enfoque. Ahora, respecto a todas las técnicas de estudio, yo se los voy a dejar una lista de prompts que son muy buenos para dominar temas, para ver si has entendido, usando todo lo que hemos visto de los métodos de estudio, y se los voy a mandar en un PDF. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante, chicos. No me he querido extender también porque no les quiero aburrir. Pero eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches. Yo tengo una pregunta, perdón. Sí, dígame. Tengo curiosidad cómo ha reemplazado su método que antes utilizaba en el subrayar. Si lo ha modificado o cuál ha sido el reemplazo mejor que usted ha buscado. Ya. Eh, yo dejé de subrayar totalmente. Totalmente. Yo ya al día de hoy no subrayo ni un libro. Más que subrayar, a veces puedo agarrar un bolígrafo y hacer anotes dentro del mismo libro o texto, pero ya no se lo subrayo con resaltadores, más bien lo paso tipo que leo y después de terminar unas páginas, un capítulo, me pongo a hacer un resumen tratando de recordar lo que he visto ahí. Y es mucho mejor, igual utilizando ChatGPT se te facilita mucho igual, porque al menos con ChatGPT, digamos, antes de estudiar, puedes pedirle que te dé una explicación bien sencilla que va a ser como el esqueleto del tema y ya con eso tienes una buena base y comienzas con el libro. Gracias. Si alguien más tuviera alguna pregunta, algún tip para mejorar comprensión y retención lectora. Para la comprensión, siempre en la medicina todo tiene que ser lo más lógico posible. Es decir, todo tiene que ser A lleva B, B lleva C, D lleva a E, todo tiene que conectar, no tiene que ser memorístico. La verdad es que yo nunca he sido alguien de memorizar, no estoy tan de acuerdo con ello. Más bien al comprender tú, al razonar, es como que lo razonas hoy y lo razonas mañana. Entonces, eso es lo mejor. Tratar de hacer que todo sea a través de la razón, digamos. ¿Cómo puedo razonar esto, digamos? En vez de tratar de memorizar. No sé si alguien más tuviera alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, bueno, más que todo un ejemplo, ¿no?
Este, ¿cómo harías vos, por ejemplo, si tenés que estudiar 90 hojas, digamos, por ejemplo, la materia de otorrinolaringología, digamos, ¿no? Y Ya. lo querés hacer en un mes, digamos, ¿no? ¿Cómo harías ahí, según vos, digamos, que estás más experimentado en cómo aprender eh, así con Depende, calidad? depende de tu tiempo también. Yo estoy seguro de que si estás rotando torrino, no debes tener mucho tiempo. Mm, Entonces, No, la voy a llevar esa materia recién este año y lo quiero aprender en un mes por otras cosas que voy a estar ocupado. Así que no sé cómo podrías darme un ejemplo para poder aprender eso rápido, digamos. ya, siempre lo mejor es comenzar por la base, siempre por la base. La base hace bases de otorrino, digamos. Las bases en realidad comienzan desde los primeros años, ¿no? Desde la anatomía, la fisiología, vaya, salta ahí a la fisiopatología y es como que todo eso se complementa al final. Pero lo mejor que podrías hacer es, si quieres hacerlo demasiado rápido, es resúmenes bien entendibles, o bueno, bien con lógica de ChatGPT, si lo quieres hacer bien rápido. Porque a base del texto, que tú trates de leer el texto, si comenzando desde el inicio, ¿no? Del capítulo del texto, es como que no te va a alcanzar a llegar a todo el capítulo en general y es como que te vas a quedar con vacíos. En cambio, pidiéndole un resumen general, es como que no te vas a quedar con los vacíos, pero puedes ir aumentando sobre esa base. Entonces eso es más rápido que comenzando con el texto directamente. Ya, gracias. Ahora, Gemini Pro es mejor que ChatGPT. La verdad es que ChatGPT es muy bueno, la verdad, a la hora de buscar información, pero ambas inteligencias artificiales pueden equivocarse y eso es algo malo. Hoy en día la inteligencia artificial sí está muy avanzada, pero requiere aún así mm, de una persona a su lado por el hecho de que la inteligencia artificial no tiene todo el contexto. Y como no tiene todo el contexto, no te puede dar una respuesta 100% acertada. Y eso siempre va a ser lo que va a variar al final de lo que te dice. Por eso tienes que complementarlo. Pero en lo personal yo prefiero ChatGPT. Si alguien más tuviera alguna duda, alguna pregunta. Bueno, igualmente se les va a enviar los prompts al grupo general y también cualquier consulta, cualquier duda, la pueden escribir al grupo, no hay problema. Se las respondo con todo gusto. Y se les voy a enviar el formulario más para los que lo llenen. Pueden recibir su certificado. Sí, alguien ha levantado la mano, Jocelyn. No, perdón, todo bien, gracias. Ya, listo. Se los voy a enviar el formulario al grupo de WhatsApp, por favor. Eso sería todo por hoy día. Agradezco su asistencia.